mañana quiero hablarles acerca de Ananías y Saulo, dos hombres que nos presentan el secreto para poder suplir nuestras necesidades y también para poder ser instrumentos en las manos de Dios para suplir las necesidades de otros. Amén. Por eso he titulado al mensaje de esta mañana, Conexiones Divinas. ¿Cuántos acá tienen alguna necesidad? Todos tenemos alguna necesidad. ¿Y cuántos desean ser usados por Dios como instrumentos en sus manos para suplir las necesidades de otros? Creo que todos. Y Ananías y Saulo son un ejemplo tremendo para nuestras vidas. Quiero que me acompañen al libro de los Hechos, al capítulo 9, del versículo 10 al 11. Dice así: y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Yo no sé cuántos conocemos la historia de Saulo, de Pablo, pero cuando vemos el capítulo 8, en el verso 3 del libro de los Hechos, encontramos que la Escritura dice acerca de Saulo lo siguiente. Dice: y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Luego en Hechos, en el capítulo 9, del verso 1 al 2, dice la palabra: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Es decir, la palabra de Dios nos habla acerca de Saulo, que Saulo era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre que respiraba, dice, amenazas, muerte. Era un hombre que estaba persiguiendo rotundamente a la iglesia de Cristo. Mas en el versículo 3 al 9 del mismo capítulo 9 de Hechos, la Biblia nos muestra la conversión de Saulo. Yo sé que muchos han escuchado la historia. Saulo estaba camino a Damasco y de repente una luz resplandeció. Él cayó al piso y nuestro Señor Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y fue el encuentro que Saulo tuvo con Jesús. La historia bíblica nos muestra que después de este encuentro, Saulo quedó ciego por 3 días. Dios le dijo que se fuera y que esperara que Él le dé instrucciones. Y ahora Saulo se encuentra en casa de un hombre llamado Judas, está totalmente ciego y necesita algo, que es el poder del Espíritu, para poder cumplir la misión que Dios tiene para él. Digan conmigo: Saulo tenía 2 necesidades. La primera era recobrar la vista, y la segunda necesidad era ser lleno del Espíritu Santo para poder cumplir esa misión. Así que ahora Saulo, con estas 2 necesidades, hace algo que todo aquel hijo de Dios debe hacer cuando tiene necesidad. En el verso 11 dice la Biblia que Saulo, ¿qué estaba haciendo? Orando. Dile al que está a tu lado: si tienes alguna necesidad, dile: ora. La oración es el arma más poderosa que tenemos los cristianos. Triste que mucha gente menosprecia el poder de la oración, pero la oración es el poder más fuerte que tienen los cristianos. Cuando vemos las Escrituras, vemos a nuestro Señor Jesucristo venir a esta tierra. Y cuando Él estuvo en la tierra, ¿qué hacía Jesús? Mientras mucha gente dormía, dice que Jesús se iba la noche toda a hacer ¿qué? A orar. Con razón, alguien dijo con mucha sabiduría: nadie hizo lo que Jesús hizo.
porque nadie oró como Jesús oró. Nadie vivió con la santidad que Cristo vivió, porque nadie oró como Cristo oraba. Cuando los demás dormían, Jesús oraba. Él pasaba la noche entera orando a Dios, y cuando Él se levantaba, la gloria de Dios se manifestaba en una forma sobrenatural. Ustedes han visto que cuando hay un predicador, se hace mucha campaña evangelística para que la gente venga, escuche al predicador. A Jesús nunca nadie le hizo campaña. Jesús nunca publicó en televisión ni en internet. Pero sin embargo, dice la Biblia que multitudes lo buscaban para escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesús abría los labios, poder salía de él. Por eso el apóstol Pablo dice que la predicación del evangelio no debe ser con sabiduría humana ni humano conocimiento, sino con el poder del Espíritu Santo. Y Jesús, durante toda su estadía en esta tierra, nos enseñó la importancia de la oración, a tal punto que un día, cuando los discípulos estaban con Jesús, le pidieron que les enseñara algo. ¿Y saben qué le pidieron? Que les enseñara a orar. Los discípulos podrían haberle pedido: Jesús, enséñanos escatología, enséñanos apologética cristiana, un poco de hermenéutica y homilética, Jesús, nos caería bien. Pero ellos no pidieron ese tipo de enseñanza. Ellos vieron que el secreto victorioso de Cristo era la oración. Ellos entendieron que el poder que emanaba de Cristo venía a través de esos tiempos de oración. Así que le dijeron: Jesús, enséñanos a orar. Y cuando tú ves a Cristo, tú vas a encontrar que Él habla mucho acerca de la oración. 3 parábolas están dirigidas justamente al tema de la oración. Cuando uno ve a en el Nuevo Testamento, las epístolas, de igual forma encontrará la importancia de la oración. Y encontrarás muchas veces textos bíblicos que te hablen acerca de esto. El apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses: orad sin cesar. Es decir, la oración es poderosa. Yo digo que muchos de los problemas que tú y yo atravesamos acabarían si tan solamente aprendiésemos a orar más y a pensar menos. Si tan solamente aprendiésemos a orar más y a confiar verdaderamente en Dios. Él quiere que dependamos de Él, y eso se llama fe. Dile al que está a tu lado: la vida cristiana se trata de fe. Si no me crees, lee la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Cuando tú lees el primer libro de la Biblia, Génesis, encontrarás a Dios hablando a Adán y Eva y diciéndoles: pueden comer de todo lado, menos del árbol ¿de qué? El conocimiento. Y hay algo interesante. Él les dice: el día que ustedes coman de este fruto, ciertamente, ¿qué va a pasar con ustedes? Morirán. Ahora, aquí hay algo interesante. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero la palabra morir, la palabra muerte, en el tiempo de Adán y Eva, era una palabra que no existía. Nunca nada había muerto antes. El pecado todavía no había entrado a la tierra. Es decir, es como si Dios me dijera a mí: Sergio, si comes del árbol o del fruto, ciertamente, qué sé yo, una palabra inventada, racatá. Yo digo: ¿qué es racatá? Tú tranquilo, debes saber que si comes de ese árbol, eso va. Pero yo nunca he visto eso. Sí, pero debes tener, ¿qué cosa? Fe, de que Dios no te miente. Adán y Eva nunca habían visto la muerte, pero tenían que creer de que existía una muerte. Tenían que creer, que entender que Dios no miente. Y Adán y Eva comieron del fruto, y ciertamente, ¿qué pasó? Murieron espiritualmente. La muerte entró en esta tierra. Más adelante está Noé. Dice la Biblia que nunca jamás había llovido sobre la faz de la tierra, sino que un vapor subía y regaba todo. Ahora Dios le dice: Noé, voy a destruir la tierra con agua. Va a llover, va a haber un diluvio. La palabra diluvio no existía en el léxico de Noé. Nunca había llovido. Él tenía que creer que iba a llover. Eso es fe. Toda la Biblia se trata de fe. Jesucristo vino a esta tierra y dijo: espérenme a la iglesia, porque ciertamente yo voy a volver. Los muertos en Cristo van a resucitar primero.
¿Alguien de ustedes ya ha visto a los muertos en Cristo resucitar primero? ¿Alguien ya ha visto a Jesús aparecer en las nubes? Nunca lo hemos visto. ¿Cómo tenemos que creerlo? En fe. Por eso dice el libro de los Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Dile al que está a tu lado, la vida cristiana se trata de fe. Y la fe es poderosa. En Marcos 11:23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho, lo que dice o lo que diga le será hecho. La Biblia dice que tenemos que tener fe. Dice la Biblia que para el que cree no hay nada imposible. El problema no está con Dios. El problema está en nuestra incredulidad. A veces pensamos que Dios no va a poder hacer el milagro, como le pasó a Sara. Dios le dijo que iba a tener ¿qué cosa? Un hijo. Ella estaba envejeciendo, humanamente era imposible, racionalmente no se podía. Entonces pensó, bueno, le ayudaré a Dios. Y le pidió a su esposo que se acostara con la criada. Qué manera más triste de querer ayudar a Dios. Ahora ustedes conocen la historia. Al final del tiempo, Sara, ¿tuvo un hijo o no tuvo? Tuvo. Dios no miente. El problema no está en Dios. El problema está en nuestra incredulidad, que en nuestra incredulidad queremos tomar las cosas en nuestras manos, hacer todo humanamente. Pero la fe es poderosa. Y cuando tú pasas una necesidad como Saulo, tu oración debe ser una oración hecha con fe. Debes creer, debes orar con fe. Señor, yo creo que tú me responderás. En Santiago capítulo 5, verso 13, dice la Escritura: ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. No dice, ¿está alguno de ustedes afligido? Vaya a pensar soluciones. No dice eso. Dice, ¿está alguno afligido? Vaya y haga ¿qué cosa? Oración. Porque la oración es poderosa. Amén. Dile a que está a tu lado, ¿tienes alguna necesidad en tu vida? Y le debes orar. Debes presentarle a Dios esa necesidad. La oración es poderosa. Y sabes, Saulo tenía una necesidad muy grande. ¿Sabes qué hizo Saulo? Dice el versículo 11 que él oró. Yo me imagino si yo fuese Saulo diciéndole, Señor, ya he entendido que tú eres Dios, entiendo que tienes un propósito, pero Señor, ciego no te voy a servir de mucho. Y sin el poder de tu Espíritu peor, así que ayúdame, necesito volver a ver, necesito ser lleno del poder del Espíritu Santo. Él oró. Y aquí pasa algo muy interesante. En otro lado de la ciudad hay un hombre llamado Ananías. Y dice la Escritura que Ananías, ¿qué era? Un discípulo. Y todos los discípulos saben que el secreto de una vida victoriosa radica en la oración. Es decir, Ananías seguro era un hombre de comunión con Dios. Y ahora Ananías está allí y Dios le habla a Ananías y le dice, Ananías, le habla en una visión, levántate y ve a esa calle llamada derecha y busca en casa de un hombre llamado Judas a un hombre llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el que está haciendo. Él ora. Es decir, Dios escucha la oración de Saulo, busca un discípulo para suplir la necesidad, hace una conexión divina y le dice, mira Ananías, quiero utilizarte a ti, quiero poner en tus manos aquello con lo que tú suplirás la necesidad de mi siervo, de Saulo, porque es un instrumento útil. Y Ananías lo único que tenía que hacer es que obedecer. Así que Ananías obedece la voz de Dios, va a casa de Judas, busca a Saulo y dice el texto que Ananías pone las manos sobre Saulo. Alguien dijo que las manos sirven para dos cosas. Bueno, sirven para muchas cosas, pero para dos en especial. Para dar y para recibir. Y entonces ahora Ananías va, Saulo estaba así con las manos para recibir de Dios, pero Ananías va con las manos así para entregarle de parte de Dios aquello que él necesitaba. Y dice que pone las manos sobre él y le dice, hermano Saulo, el Señor me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del poder del Espíritu Santo. E inmediatamente las escamas cayeron y Saulo fue lleno del Espíritu Santo. Él es Pablo, el gran apóstol.
Dios hizo una conexión divina entre un discípulo y una persona que tenía necesidad. ¿Y cuál es la analogía de esta historia en esta mañana? Saulo representa a todos aquellos que tienen una gran necesidad. Y Ananías representa a todos aquellos que pueden ser usados como Saulo para suplir la necesidad de otros. A lo largo de mi vida yo me he dado cuenta, esta mañana compartía con mi esposa y le decía, cada día yo soy Saulo y soy Ananías. Les voy a dar un ejemplo. Hace 4 días atrás, habían 2 personas, una persona de Ghana, África, y otra persona de Panamá, pastores que llegaron acá a La Paz. Ellos en ese momento eran Saulo, tenían una gran necesidad. Seguro oraron, Señor, no tenemos dónde llegar, abre puertas. En otro lado, yo y mi esposa, que jamás habíamos visto a estas personas, estábamos orando. Y Dios nos dijo que abramos nuestra casa y que recibamos a estos 2 pastores. En ese momento, yo y mi esposa, ¿quiénes éramos? Ananías. Y Dios nos usó para suplir la necesidad de estos siervos. Un día después, llegó la noticia, vino la dueña de casa, nos informó de un proyecto hermoso que tendremos allí en la Casa Rosada. Pero para que este proyecto se dé y la iglesia sea bendecida, yo y mi esposa tenemos que salir de la Casa Rosada y buscar una casa en 2 semanas. Y yo me preocupé humanamente y le dije, Señor, necesito una palabra tuya. Ahora yo era ¿quién? Yo era Saulo con mi necesidad. Y me voy a tomar tecito y ahora aquellos pastores se convierten en Ananías. Y me dicen, Pastor Sergio, Dios tiene una palabra para ti. Y me desatan la palabra. Ellos me cuentan, les voy a contar porque así como me ha bendecido a mí, sé que los bendecirá a ustedes. Él me dijo, hace muchos años, Pastor David Wilkerson alquiló un edificio de 3 pisos. Arriba estaban los que dormían, gente que estaba restaurándose de la calle, al medio el templo, abajo las oficinas. Y no había dinero para pagar. Así que este pastor, un hombre de fe, fue al altar del Señor, trajo los recibos de la luz, del agua, del alquiler, todos los recibos. Y dijo, Señor, te he venido a traer tus recibos. Esto es lo que debes. Se debe tanto de la casa, tanto del agua, tanto de la luz. Ah, Señor, y no te olvides que tú me has pedido que contrate a obreros. Y ellos necesitan provisión. Se les debe tanto a los obreros, Señor. Y también te presento esto, mi Dios, porque yo soy un empleado tuyo. Yo no soy dueño de la iglesia. Esta iglesia no me pertenece a mí, Señor. Yo simplemente soy un empleado tuyo, soy tu siervo. Tú me das y yo hago las cancelaciones, pero yo no puedo fabricar dinero. Así que, Señor, aquí están todas estas necesidades. Y no te olvides que tú me llamaste a mí. Tengo una familia para sustentar. Así que, mi Dios, aquí está todo. Me voy a dormir hasta mañana. Y se fue a dormir. Al día siguiente todos los teléfonos comenzaron a sonar de las oficinas, gente llamando, Pastor, Dios ha puesto en mi corazón dar esta ofrenda, Pastor, quiero sembrar esto, Pastor, se sobreabundó. Y este pastor me dijo, Sergito, tú tienes una necesidad, Dios va a hacer una conexión divina, alguien tiene lo que tú necesitas, descanse en Dios. En ese momento yo era Saulo con necesidad de una palabra y ahora ellos eran Ananías dando la respuesta. Al día siguiente dije, los vamos a llevar a conocer el lago. Pero mi auto no funciona para ir al lago. Así que dije, Señor, necesito un auto para llevar a los pastores al lago. Oré, Dios puse en mi corazón llamar a Armandito, llamé a Armando y le dije, Armandito, por la tarde de mañana te quiero pedir un favor, no te sientas comprometido, pero hagamos un intercambio de autos. Ahora yo era Saulo con necesidad y él era Ananías. Armando me dijo, por supuesto, de mi auto, llévalo. Fui a recoger el auto a casa de Armando y pasó algo interesante. El bebé de Armando estaba enfermo. El bebé de Armando ahora era ¿quién? Era Pablo con su necesidad. Y ahora yo una vez más era Ananías. Así que le dije, tu bebé tiene necesidad, vamos a orar por él. Y ahora yo oré declarando sanidad sobre el bebé. Y así cada día de nuestras vidas pasamos de ser Saulo a Ananías y de ser Ananías a Saulo. Pasamos de ser la gente con fe que está orando pidiendo una necesidad, un milagro a Dios, a ser instrumentos de Dios para suplir la necesidad de otros. Amén. Pero aquí hay algo en común entre todo eso. Tanto el discípulo Ananías como Saulo, ambos tenían algo en común, aunque eran totalmente diferentes. Y es que ambos estaban orando. Ambos
tenían comunión con Dios. Quizá esta mañana llegó aquí alguien que tiene mucha necesidad. Esta palabra es para ti. Ora. Pastor, pero es que he orado. Ora con fe, cree. Pastor, pero es que parece imposible. Cree. Nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Nosotros creemos en el Dios de lo imposible. Ese Dios que ha sido capaz de hacer los milagros más asombrosos es tu Dios. Ese Dios que fue capaz de responder la oración de Josué y parar el sol es tu Dios. Ese Dios capaz de abrir el mar es tu Dios. El que pudo resucitar a la hija de Jairo es tu Dios. Por lo tanto, ten fe, pide, cree. Amén. Créele al Señor, porque para Dios no hay nada imposible. No existe. No existe. Esa noche yo fui, me arrodillé, le dije, Señor, copio como David Wilkerson. Estamos en una casa, hasta mañana voy a dormir. Fe. ¿Qué necesitas tú? Quizás lo que Dios espera es que tú le pidas con fe. Le digas, Señor, esta es mi necesidad. Yo voy a descansar en ti. Yo voy a creer que tú estás haciendo los milagros que tienes que hacer. Si conexiones divinas, gloria a Dios. Si quieres hacer un milagro diferente, gloria a Dios, porque tú eres soberano. Pero yo creo que tú estás obrando un milagro a mi favor. Voy a descansar en ti. Por eso dice la Biblia, por nada estéis afanados, si no sean conocidas todas sus necesidades. ¿En qué? En oración y con acción de gracias. ¿Por qué dice en oración y con acción de gracias? En oración porque le presento, y en acción de gracias porque estoy seguro que Él me va a responder. Eso se llama fe. Amén. Pero también esta mañana la palabra es para ti, porque quizá tú eres Ananías. Quizá ya Dios te ha dado algo que alguien necesita. Puede ser una palabra, yo no sé, puede ser un abrazo, puede ser una llamada telefónica, puede ser oración, puede ser visitar a un enfermo, a una viuda, puede ser recibir a alguien en casa, puede ser darle de comer a alguien que está hambriento. Quizá tú eres Ananías y tienes en tus manos algo que alguien necesita. Quizá alguien en este momento está orando, Señor, por favor, tengo esta necesidad. Y quizá Dios quiere usar tu vida para suplir la necesidad de otro. Dios puede hacerlo sin ti, por supuesto, pero qué privilegio ser usado por Dios para suplir la necesidad de otra persona. Y así como tú puedes ser Saulo esta mañana, también puedes ser Ananías. El secreto para ambos es comunión, es oración. Si tú oras, Dios te responde. Y si tú le dices a Dios, Señor, aquí estoy, usa mi vida, Dios también te usa. Él te da las estrategias para usarte y para ser de bendición para otras personas. Amén. Quiero invitarle al ministerio de alabanza que pueda pasar aquí adelante y pueda acompañarme. Hoy hemos hablado de dos personajes bíblicos muy interesantes. Uno es Saulo y otro es Ananías. Y en esta historia hemos visto que ambos podemos tener, o todos nosotros podemos tener necesidades, pero a la vez tenemos algo de Dios para suplir la necesidad de alguien. Dios quiere usarnos y Dios quiere responder tus necesidades. Amén. Quiero pedirte que donde estás puedas cerrar los ojos un momento. El pasado miércoles, feriado que pasó, me hicieron la invitación para ir y predicar a un seminario de noviazgo. Ministro jóvenes durante ya muchos años. He dado seminarios de noviazgo muchísimas veces. Y ahora me invitaron una vez más. Y aquel día martes, desde la tarde, yo empecé a orar. Hice lo que todo hijo de Dios debe hacer cuando quiere compartir una palabra de Dios. Es orar. Señor, ¿qué quieres hablarles a estos jóvenes? Comencé en la tarde. Y más o menos por ahí a las 3 de la mañana, mientras esperaba la respuesta de Dios, Dios me dijo, esto quiero que digas. Estas son las palabras que quiero que tú les digas. Le dije, Señor, gracias. Me fui a acostar
El día siguiente fui a este congreso. No fui llevando palabras humanas, no fui llevando mi conocimiento adquirido, fui llevando la palabra que Dios había puesto en mi corazón. Y cuando me paré delante de los jóvenes, fue un mensaje tan sencillo. No se necesitaba mucha preparación para ese mensaje. Se necesitaba orar. Me acuerdo que prediqué el mensaje. Cuando acabó, me estaba yendo y se acercó una muchacha con los ojos llenos de lágrimas y me dijo: pastor, esa palabra era para mí. Yo estaba orando, pastor. Esa palabra era para mí. Yo la había pedido a Dios. Y cuando yo la escuché, dije dentro de mí: gracias, Señor. Ahora ella era Saulo, yo era Ananías. Pero no se puede hacer nada si tú no tienes una vida de oración. Y esta mañana quiero hacerte una invitación. La primera es para todos aquellos Saulos que están aquí con una gran necesidad. Deja de buscar en lugares equivocados. Deja de hacer las cosas a tus fuerzas. Un día la vida te va a demostrar que no es así. Aunque parece lógico, no es así. Dice la Biblia: bienaventurado aquel que confía en Dios. No sé tú, pero desde el día en que yo recibí a Cristo dije: Señor, en ti confiaré, en ti esperaré. Nunca Dios me ha fallado. Y esta mañana yo quiero invitarte. Si tú tienes una gran necesidad, ven al único lugar donde los hijos de Dios deben ir. Ven a Jesús. Dile cómo te sientes, dile cómo está tu corazón y dile con fe y cree que el milagro está empezando a suceder. Amén. Si tú eres una de estas personas, vente aquí adelante, queremos orar por ti. Pasa y dile: Señor, aquí estoy con mi necesidad. Súplela. Creo que tú eres poderoso para hacerlo. Y mientras tú estás orando, cree que Dios está haciendo esas conexiones divinas que solo Él es capaz de hacer. Ya sea que Dios traiga a alguien, o ya sea que Dios haga un milagro totalmente sobrenatural, dice la Escritura que Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante de lo que nosotros podemos pedir o entender. Solo se necesita fe. Espíritu Santo, te pido que ministres a tus hijos, que inclines tu oído sobre este lugar y que atiendas la oración de cada uno de tus hijos. Como dijo uno de los discípulos: mi Dios, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Hoy nos acercamos a ti, no delante del hombre, no buscando soluciones humanas, no buscando estrategias humanas. Nos acercamos a ti porque tú eres Dios creador de los cielos y de la tierra, porque en ti puedo confiar, en ti puedo descansar. Y hoy me acerco delante de ti, entiendo cuán grande eres. Entiendo que para ti no hay nada imposible. Dios, aumenta mi fe. Aumenta mi fe para descansar en ti. Aumenta mi fe para creer que para ti no hay imposible. Señor, ayúdame porque quiero creer. Necesito entenderlo, Señor, que para ti no hay nada imposible. Y comienza a experimentar ese milagro de Dios en tu vida, porque Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayer obró milagros, hoy obra milagros, mañana seguirá obrando milagros a la forma que Él desea hacerlo. Pero Dios nunca te decepcionará. Tengo una palabra para ti. El Señor te dice: no dudes. No dudes. Simplemente cree. Pero pastor, es que cree. Cree. Porque para Dios no hay nada imposible. Padre, hoy te pedimos que respondas las oraciones silenciosas de cada corazón aquí presente. ¿Acaso hay algo difícil para ti, mi Dios? Que cada uno de tus hijos puedan ver tu gloria. Que sepan que confiamos en un Dios poderoso.
Que sepan que confiamos, Señor, en el único Dios verdadero y que para ti no hay imposibles. Haz las conexiones que tienes que hacer y responde la oración de tus hijos dentro de tu perfecta voluntad, mi Dios. Mientras ellos oran, el segundo llamado es para aquellos que hoy quieren decirle al Señor: Señor, yo quiero ser un Ananías también. Si tú quieres usar mi vida, si me has entregado algo y quieres usar eso para bendecir a otro, para suplir la necesidad de otra persona, Señor, estoy dispuesto. Todo lo que tengo es tuyo. Mi vida te pertenece. Úsame como usaste a Ananías.